Hegel, Fenomenología del espíritu, la infinitud. Así pues, de la representación de la inversión que constituye la esencia de uno de los lados del mundo suprasensible, hay que alejar la representación sensible del afianzamiento de las diferencias en un elemento distinto de la subsistencia y representarse y concebir en su pureza este concepto absoluto de la diferencia como diferencia interna, como el repeler de sí mismo lo homónimo como homónimo y el ser igual de lo desigual como desigual. Hay que pensar el cambio puro o la contraposición en sí misma, la contradicción. En efecto, en la diferencia, que es una diferencia interna, lo opuesto no es solamente uno de dos, pues de otro modo sería un algo que es y no un opuesto, sino que es lo opuesto de algo opuesto. Lo otro es dado inmediatamente en el mismo. Indudablemente coloco lo contrario del lado de acá y del lado de allá lo otro, con respecto a lo cual es lo contrario. Por tanto, pongo lo contrario de un lado en y para sí sin lo otro. Pero cabalmente, al tener aquí lo opuesto en y para sí, es lo contrario de sí mismo o tiene ya de hecho inmediatamente lo otro en el mismo. Y así, el mundo suprasensible, que es el mundo invertido, ha sobrepasado al mismo tiempo al otro y lo ha incluido en sí mismo. Es para sí el mundo invertido, es decir, la inversión de sí mismo. Es el mismo y su contraposición en una unidad. Solamente así es la diferencia como diferencia interna o diferencia en sí misma o como infinitud. A través de la infinitud vemos que la ley se ha realizado plenamente en ella misma como necesidad y que todos los momentos del fenómeno han sido recogidos ahora en su interior. El que lo simple de la ley es la infinitud significa, como resultado de lo que antecede a, que la ley es algo igual a sí mismo, que es sin embargo la diferencia en sí, o que es un homónimo que se repele de sí mismo o se desdobla. Lo que se llamaba fuerza simple se duplica a sí misma y es por su infinitud la ley. B. Lo desdoblado, que constituye las partes representadas en la ley, se presenta como subsistente. Estas partes, consideradas sin el concepto de la diferencia interna, son el espacio y el tiempo o la distancia y la velocidad que brotan como momentos de la gravedad, indiferentes y no necesarios tanto el uno con respecto al otro como en relación con la misma gravedad. Lo mismo que esta gravedad simple con respecto a ellos o la electricidad simple con respecto a la electricidad positiva y negativa indiferente. Ahora bien, a través del concepto de la diferencia interna, este algo desigual e indiferente, espacio y tiempo, etc., es una diferencia que no es tal diferencia o solo es diferencia del homónimo y su esencia es la unidad. Estos elementos son animados el uno con respecto al otro como lo positivo y lo negativo, y su ser es más bien el ponerse como no ser y superarse en la unidad. Ambos términos diferentes subsisten y son en sí como contrapuestos, es decir, son cada uno de ellos lo contrapuesto a sí mismo, tienen su otro en ellos y son solamente una unidad. Esta infinitud simple o el concepto absoluto debe llamarse la esencia simple de la vida, el alma del mundo, la sangre universal, omnipresente, que no se ve empañada ni interrumpida por ninguna diferencia, sino que más bien es ella misma todas las diferencias, así como su ser superado, y que por tanto palpita en sí, sin moverse, tiembla en sí, sin ser inquieta. Esta infinitud simple es igual a sí misma, pues las diferencias son tautológicas, son diferencias que no lo son. Por tanto, esta esencia igual a sí misma se relaciona consigo misma solamente, consigo misma por donde esto es un otro al que la relación tiende, y la relación consigo misma es más bien el desdoblamiento, o bien aquella igualdad consigo misma es diferencia interna. Estos términos desdoblados son, por tanto, en y para sí mismos, cada uno de ellos un contrario de otro, por donde el otro se enuncia ya al mismo tiempo que él. Dicho en otros términos, cada término no es el contrario de un otro, sino solamente el contrario puro. De este modo, por tanto, es en él mismo lo contrario de sí, o bien no es en general un contrario, sino que es puramente para sí, una esencia pura igual a sí misma, que no tiene en ella diferencia alguna. De este modo, no necesitamos presentar y menos aún considerar como filosofía el atormentarnos con esta indagación, o incluso considerar como insoluble el problema de saber cómo brota la diferencia o el ser otro partiendo de esta esencia pura y fuera de ella, pues el desdoblamiento se ha producido ya y la diferencia ha quedado excluida de lo igual a sí mismo y ha sido dejada a un lado. Por tanto, lo que debiera ser lo igual a sí mismo se ha convertido ya en uno de los términos del desdoblamiento, en lugar de ser la esencia absoluta. Decir que lo igual a sí mismo se desdobla equivale pues a decir exactamente lo mismo, que se supera como ya desdoblado, que se supera como ser otro. La unidad, de la que suele decirse que de ella no puede brotar la diferencia, no es de hecho ella misma, solamente momento del desdoblamiento, es la abstracción de la simplicidad enfrentada a la diferencia.